En la selva amazónica peruana, cerca de la cuenca de los ríos Urubamba y Picha, se esconde una tribu machiguenga. Los machiguengas son una tribu antigua, congelada en el tiempo. Visten kushmas, vestidos fabricados con algodón de la región, usualmente de color blanco o marrón. Los machiguengas llenan de dibujos sus utensilios y kushmas, tatúan sus caras y sus cuerpos, no por capricho o por decoración. Se trata de una escritura cifrada, que contiene el nombre secreto de las personas y fórmulas sagradas para proteger los objetos del deterioro y el maleficio que a través de ellos podría llegar hasta sus dueños. Las figuras que los machiguengas se pintan en la cara y en el cuerpo, figuras geométricas, algunas muy simples y otras con enreversados laberintos, se llevan según las circunstancias y la condición de la persona. Su función es atraer la buena suerte y conjurar la mala. Hay figuras para los solteros, para los casados, para los que salen de casa o para los niños. Los machiguengas fueron soplados por el dios Tasurinchi, creador de todo lo existente. Los machiguengas no tienen nombres propios. Su nombre es siempre provisional, relativo y efímero. El que llega o el que se va, el esposo de la que acaba de morir, o el que baja de la canoa, el que nació, el que disparó la flecha. Antes, los hombres permanecían quietos. El sol, su ojo del cielo, estaba fijo, desvelado, siempre abierto, mirándolos, entibiaba el mundo. Su luz, aunque fuertísima, Tasurinchi la podía resistir. No había daño, no había viento, no había lluvia. Si Tasurinchi quería comer, hundía la mano en el río y sacaba coleteando un pez, o disparaba una flecha, sin siquiera apuntar. Daba unos pasos por el monte y pronto se tropezaba con una pavita, un conejo o una ardilla. Nunca faltaba qué comer. No había guerra. Los ríos desbordaban de peces y los bosques de animales. Los hombres de la tierra eran fuertes, sabios, serenos y unidos. Los que se iban volvían metiéndose en el espíritu de los mejores. Así, nadie solía morir. El propio Tasurinchi se iba y poco después volvía aposentándose en el que había cazado más, peleado mejor o respetado las costumbres. Los hombres de la tierra vivían juntos, quietos. La muerte no era la muerte, era irse y regresar. En lugar de debilitarlos, los robustecía, sumando la sabiduría y la fuerza de los idos. Los que se van han vuelto, están aquí, son nosotros. Pero un día el sol empezó a caer. Para que no se cayera más, para ayudarlo a levantarse, los hombres se echaron a andar. El sol se había peleado con la luna. La luna se puso a parpadear, a moverse. Su luz se apagó y apenas se le veía. La gente empezó a frotarse el cuerpo, temblando. Eso era el frío. Entonces, en la semioscuridad, desacostumbrados los hombres, caían en sus mismas trampas. Comían carne de venado, la carne prohibida, creyéndola de jabalí. Y no reconocían el camino de regreso del yucal a su casa. ¿Dónde estamos?, se preguntaban, ambulando a ciegas, tropezando. ¿Dónde estarán mis parientes? ¿Qué está pasando en el mundo? Había empezado a soplar el viento. Aullando, manoteando, se llevaba las hojas y los tallos de los árboles y arrancaba de cuajo las lunas. La lluvia caía con estrépito, provocando inundaciones. Los ríos cambiaron de curso, las almas perdieron su serenidad. Eso ya no era irse, era morir. Hay que echar a andar, ordenó Tasurinchi. Estaban en plena tiniebla, rodeados de daño. La yuca había comenzado a faltar. El agua apestaba. Los que se iban ya no volvían, ahuyentados por las calamidades, perdidos entre el mundo de las nubes y el nuestro. Bajo el suelo que pisaban, oían correr espeso Alcamaviria, el río de los muertos. Andar, andar. Y recuerdes, el día que dejen de andar, se acabará todo, trayéndose abajo al sol. Así empezó el movimiento, la marcha. Avanzar con o sin lluvia, por tierra o por agua, subiendo el monte o bajando la quebrada.
en los bosques tan espesos, era noche siendo día, y los llanos parecían lagunas porque no tenían un solo matorral. El sol no se ha caído todavía. Se tropieza y se levanta. ¡Cuidado, se está durmiendo! ¡Despertémoslo! ¡Ayudémoslo! Hemos sufrido daños y muertes, pero seguimos andando, decía Tazurinchi. Para ir andando, ellos, antes, debieron volverse ligeros, despojarse de lo que tenían, viviendas, animales, sembríos, la abundancia que los rodeaba. Se quedaron con lo indispensable y echaron a andar. Andaban para que hubiera luz y calor, para que todo estuviera tranquilo. Los recién nacidos nacían andando, los ancianos morían andando. Cuando asomaba la luz, estaban moviéndose, andando. Los hombres con las armas preparadas, las mujeres cargando las canastas, los ojos de todos puestos en el sol. No hemos perdido el rumbo todavía. La terquedad nos ha mantenido puros. El sol no se ha caído, no se termina de caer. Un día, los hombres que andaban hicieron un alto para descansar. En la noche rugió el tigre y el señor del trueno roncó con ronca voz. Había malas señales. Las mariposas se metían en las viviendas y las mujeres debían apartarlas de las canastas de comida, sacudiendo los tejidos. Oyeron chiflar a la lechuza. ¿Qué iría a pasar?, dirían asustados. En la noche, el río creció tanto que al amanecer se encontraban rodeados de aguas revueltas, armados de palos, arbustos y maleza que se deshacía contra las orillas. Deprisa, cortaron maderas, improvisaron balsas y canoas antes de que la inundación se trajera el islote en que se había convertido la tierra. Tuvieron que lanzarse a las aguas fangosas y ponerse a remar. Remaban, remaban. Mientras unos empujaban las varas, los otros iban gritando. Esos no volvían. Finalmente, unos cuantos se habían quedado en un monte que parecía seguro. Lo habían limpiado y habían construido su casa y tejido sus techos. Era alto y creían que las aguas mandadas por Quientivacori, el dios del mal, para jugarlos, no llegarían hasta allí, o que si vinieran, las verían a tiempo y podrían escapar. Plantaron yuca, sembraron maíz y plátano. Kashiri, la luna, no provocaba daño todavía. Todo parecía bien. Pero de repente, un día, grandes llamareadas incendiaron sus casas. ¡El sol se cae! Hemos hecho algo mal. Nos corrompimos quedándonos tanto tiempo en el mismo lugar, pensaron. Aún hay que respetar las costumbres. Hay que volver a echar a andar. Entonces, se olvidaron de sus sembríos, de sus casas, de todo lo que no pudieran guardar en sus morrales. Se ponían los collares, las coronas, y quemaban todo lo demás. Se echaban a andar, otra vez y otra vez, hasta que finalmente llegaron a un cerro a las orillas del Amazonas, y allí se quedaron para siempre. Eso es al menos lo que yo he sabido. Todo eso lo sé porque me lo contó un hablador. Lo que más llama la atención de esta tribu es un personaje en especial, el hablador. Este se desplaza de uno a otro caserío por el amplio territorio en el que están aventados los machiguengas, refiriendo a unos lo que hacen los otros, informándoles recíprocamente sobre las ocurrencias, las aventuras y las desaventuras de los hermanos que veían muy rara vez o nunca. Hablaban. Gracias a los habladores, los padres sabían de los hijos, los hermanos de las hermanas, y gracias a ellos se enteraban de las muertes, nacimientos y demás sucesos de las tribus. Pero un hablador no solo trae noticias actuales, también del pasado. Los animales fueron hombres antes, nacieron hablando, o mejor dicho, del hablar. La palabra existió antes que ellos, después lo que la palabra decía. El hombre hablaba y lo que iba diciendo aparecía. Eso era antes, ahora el hablador habla nomás. Los animales y las cosas ya existen, eso fue después. El primer hablador se llamaba Pachacamue.
el que hablando diera vida a tantos animales sin darse cuenta, parece. Les daba su nombre, pronunciaba la palabra y los hombres y las mujeres se volvían en lo que Pachacámue decía. No quería hacerlo, pero tenía ese poder. Esta es la historia de Pachacámue, de cuyas palabras nacían animales, árboles y rocas. Eso era antes. Una vez, Pachacámue fue a visitar a su hermana Parén. Este le preguntó por sus hijos. «Están jugando allá, trepados en el árbol», dijo ella. «Cuidado, se vuelvan monos», se rió Pachacámue. Y apenas lo dijo, los que habían sido niños le salieron pelos y cola y se prendieron de las ramas. Otro día, la madre de Pachacámue lo regañaba por ser tan descuidado y flojo. Cansado, Pachacámue de escuchar tanta palabrería, le dijo: «Mujer, hablas demasiado, pareces perico». Y en ese momento le comenzaron a salir plumas verdes a la anciana y comenzó a revolotear. En una ocasión regresó su hijo de cosechar la tierra, ya tarde por la noche, bastante cansado. Al verlo llegar, Pachacámue le dijo: «Eres trabajador como una hormiga». Y en ese momento, el muchacho se volvió chiquito y comenzó enseguida a llevar hojas de un lado a otro. Un día, paseando por el río, vio a unos niños chapoteando y nadando alegremente. «Se mueven como peces en el agua», exclamó. Al momento en que salieron estas palabras de su boca, a los pobres niños les salieron escamas y se sumergieron en el agua. Otro día, la esposa de Pachacámue estaba ensimismada tejiendo una cuyo, cruzando y descruzando las fibras del algodón. «Pareces una abejita chupadora de flores». Al momento, ella revoloteaba y zumbaba ligera en el aire como una abejita feliz. Pronto, Pachacámue se quedó solo. Ya nadie quería estar cerca de él por miedo a que lo convirtiera en una rata, en un guajolote o en un burro. Todos pensaban que Pachacámue solo causaba tragedias y desarreglos en el orden del mundo. Dicen que por ello los habladores perdieron su poder. Sus palabras dejaron de tener el poder de convertir a la gente en lo que decían. Con el tiempo, sus palabras se volvieron en simples palabras, vacías, huecas, sin mayor significado que el de las propias palabras. Los habladores, desde entonces, solo hablan. El peso de sus palabras, ahora, es aquel que cada persona les confiere. Algunos, al ver en la lejanía que estos se acercaban, salían corriendo entusiasmados y llamaban a todos sus parientes al grito: «¡De ahí viene el hablador!». Algunos se mostraban curiosos ante cada detalle que contaban y escuchaban atentamente sus sabios consejos. Otros cuantos se distraían y solo escuchaban a ratos. Las palabras, el mundo que los habladores narraban, solo existían ahora en la imaginación y en los recuerdos de los machiguengas. Las cosas tampoco tenían mayor valor. Las cosas materiales iban y venían, se olvidaban, se perdían y se dejaban, según a dónde iba cada uno, para evitar que se cayera el sol. Sus recuerdos y sus historias eran lo único que siempre llevaban con ellos. Las historias, los cuentos, las anécdotas, esas siempre estaban con ellos a donde quiera que fueran. Eran la memoria de todos los lugares donde habían estado, de todo lo que habían tenido, de todo lo que habían vivido y la gente que habían conocido. Eso es al menos lo que yo he sabido.